Vamos a compartir este taller que hemos realizado presencialmente hace unos días para que puedan eh, escucharlo y reflexionar junto a nosotros. Vamos a comenzar con un texto de la segunda carta de Corintios, de San Pablo a los Corintios. Sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les hace falta, y aún les sobre para hacer toda clase de buenas obras. Como dice la Escritura, el justo ha prodigado sus bienes, dio a los pobres y su justicia permanece eternamente. El que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimenta, también les dará a ustedes la semilla en abundancia y hará crecer los frutos de su justicia. Así serán colmados de riquezas y podrán dar con toda generosidad. Y esa generosidad, por intermedio nuestro, se transformará en acciones de gracias a Dios. Porque este servicio sagrado no solo satisface las necesidades de los santos, sino que también es una fuente abundante de acciones de gracias. En efecto, al comprobar el verdadero carácter de la ayuda que ustedes les prestan, ellos glorificarán a Dios por la obediencia con que ustedes confiesan la buena noticia de Cristo y por la generosidad con que están unidos a ellos y a todos. Y la oración que ellos harán por ustedes pondrá de manifiesto el cariño que les profesan, a causa de la gracia sobreabundante que Dios derramó sobre ustedes. Demos gracias a Dios por su don inefable. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y compartimos algunas reflexiones en torno a este texto de San Pablo. Dar con alegría. Dios ama a quien da con alegría. Colma con sus dones para tener lo que necesitamos y así poder hacer buenas obras. Que nuestra entrega, nuestro servicio sea hecho con generosidad. Y esta ayuda generosa, con espíritu alegre, no por obligación, por quedar bien, por mostrarnos o para ser vistos, será siempre para la gloria de Dios, ya que todos, cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos talentos para compartir, para poner al servicio, para ayudar a los hermanos que están pasando alguna necesidad. Y de esta manera recordamos cómo vivían los primeros cristianos, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que ellos ponían todo lo que tenían en común, compartían, vivían, tenían un solo corazón, vivían con humildad y sencillez de corazón. Que podamos entonces reconocer en nuestros hermanos el rostro de Jesús, el rostro sufriente de Jesús, que desde nuestro servicio vivamos el Evangelio de Jesús a la manera de Francisco, sin glosa, animado por su testimonio, por el testimonio de nuestro Padre Seráfico, San Francisco de Asís, para que podamos ser siempre custodios de los bienes que hemos recibido, para que de esta manera lo compartamos a los demás. Por eso es que queremos en este taller de tesorería compartir algunos detalles, información que nos puede ayudar no solamente a los hermanos que están en el servicio específicamente, sino a todos los hermanos de cada una de las fraternidades.
Muchas gracias. Bueno, eh, vamos entonces con los conceptos. Vamos a arrancar este taller de tesorería recordando pues qué es lo que la regla de nuestra orden franciscana seglar nos dice al respecto. En el artículo 25, la regla dice: todos los hermanos y hermanas ofrezcan una contribución proporcionada a las propias posibilidades para sufragar los gastos necesarios de la vida de la fraternidad o para obras de culto, de apostolado y de caridad. Las fraternidades locales contribuyan al pago de los gastos de los consejos de las fraternidades del nivel superior. Bueno, vamos a desgranar un poco este artículo, a ver, ¿no? Y lo primero que queremos resaltar aquí es donde dice proporcionada a las propias posibilidades. Es decir, que cada hermano de la fraternidad va a aportar lo que pueda, lo que él en su conciencia sabe que está en posibilidades de aportar. Y como bien dijo Andrea, con esta reflexión que ella dio, también vamos a aportar mis dones, ¿no? Mis 5 panes y mis 2 peces, ¿no? Los talentos que yo tengo también los voy a poner, eh, pues los voy a ofrecer a la fraternidad. Bueno, en las constituciones nacionales, en el artículo 30, el numeral 3, nos dice: con espíritu de familia, cada hermano deposite en la caja de la fraternidad una aportación según sus posibilidades. Y continúa, continúa pues lo mismo que dice el artículo 25 de la regla, lo incluye el artículo 30 de las constituciones. Pero nos agrega esto de con espíritu de familia. Bueno, entendemos lo que es para nosotros una fraternidad, donde todos somos corresponsables, donde estamos en comunión, donde nos cuidamos mutuamente, donde compartimos los bienes. Esto es lo que quiere decir con espíritu de la fraternidad. También el artículo 50, en el numeral 2 de las Constituciones Nacionales, es donde nos denotan cuáles son las competencias de todo el Consejo. Y específicamente en la letra E dice que el Consejo debe decidir sobre la destinación de los fondos disponibles y, en general, deliberar sobre todo lo referente a la administración financiera y a los asuntos económicos de la fraternidad. Dice el Consejo. Estas decisiones que se van a tomar en materia económica de cuáles son los usos que se le van a dar a las aportaciones, a los dineros que tenemos, es decisión del Consejo, no del tesorero, ¿no? O sea, el tesorero no es dueño del dinero, ni tampoco es dueño de las decisiones que se toman con respecto al dinero, ¿no? Solamente es un consejero más que va a aportar sus ideas para lo que el consejo local va a decidir hacer con el dinero, ¿no? Es decir, el consejo local en su conjunto es el que tiene esta responsabilidad. En el artículo 52 de las constituciones nacionales habla específicamente de cuáles son las competencias del tesorero y dice: guardar diligentemente las aportaciones recibidas, anotando en un registro apropiado las entradas, la fecha en que han sido entregadas y el nombre del donante o de quien las ha recibido. Anotar en el mismo registro las partidas de los gastos, especificando la fecha y la destinación conforme con las indicaciones del Consejo de la Fraternidad. Rendir cuenta de su administración a la Asamblea y al Consejo de la Fraternidad, según las normas de los estatutos nacionales. Aquí queremos aclarar que esta palabra asamblea, que a veces confundimos porque muchas veces la palabra asamblea la utilizamos para referirnos a una reunión, a un encuentro, decimos vamos a ir a la asamblea regional, ¿no? Utilizamos este nombre, pero en el sentido de en las constituciones nacionales, en este artículo, la palabra asamblea lo que quiere denotar es el conjunto de toda la fraternidad, es decir, que el tesorero debe rendir cuentas de su servicio a toda la fraternidad, no solo al consejo local, sino a todo el conjunto de los hermanos que integran la fraternidad. También este artículo nos habla entonces de anotando en un registro.
¿m? Y nos habla de rendir cuentas. ¿M? Entonces, lo que vamos a ver a continuación son tips prácticos de cómo es que vamos a hacer estos registros. Quiero resaltar la palabra tips, porque fíjense que ni los estatutos ni las constituciones nos dicen cómo debemos registrar, ¿no? O cómo debemos rendir cuentas. Entonces, pero esta es la manera, pues, que nos parece adecuada llevarlo a cabo. Entonces, primero, teniendo dos cuadernos. Uno que vamos a llamar cuaderno de registros y otro que vamos a llamar cuaderno de recibos y facturas. Cuando digo cuaderno, pues también me refiero a carpetas. Incluso vamos a ver ejemplos de cómo hacer estos registros de forma manual, pero está bien si hay un basado tesorero que tiene pues el conocimiento para hacer estos registros en la computadora con una página de Excel, también lo puede hacer. Seguramente se le facilitará el trabajo, pero no sugerimos que de todas maneras sea impreso este registro que el tesorero lleve, sea impreso en un papel y por lo tanto colocado en una carpeta para que exista pues ese registro, ese, ese récord físico. Bien, entonces, cuaderno de registro. ¿Qué sería esto? Bueno, es el cuaderno donde vamos a ir anotando todo lo que se gasta, todos los ingresos que se obtienen de la fraternidad. Primero resalto esto que pongo acá en un circulito rojo que dice página 4. Esto, la idea es que estemos seguros de que el cuaderno no ha sufrido, pues, que se le arranque ninguna página y que por lo tanto esté en todas las páginas. Incluso es todavía más importante cuando hacemos uso de carpeta, pues que esté numerada para efectivamente estar seguros de que lo que está colocado en la carpeta pues, no se ha perdido ninguna hoja. Entonces, esto es un ejemplo de cualquier mes donde arrancamos con un saldo, pues estamos hablando del mes de septiembre, entonces el saldo de inicio de este mes, el 31 de agosto, en este caso ejemplo, serían 100.000 pesos. Luego, en ese mes, los hermanos hicieron un aporte, porque ese día, 6 de septiembre, hubo pues una reunión de fraternidad y los hermanos aportaron 25.000 pesos. Se coloca anotado. Aquí recalcamos que pues normalmente lo que estamos acostumbrados es que en nuestras reuniones de fraternidad se hace una colaboración espontánea, anónima, que cada hermano coloca en una bolsita o en una cajita. Aquí queremos resaltar que una de las cosas que nos invita las constituciones es a ser transparente, ¿no? Esto de rendir cuentas. Entonces, en base a la transparencia, sugerimos que este dinero que es recolectado en las fraternidades sea contado en presencia de los hermanos o por lo menos en dos más de ellos, ¿no? Es decir, que el tesorero cuente el dinero públicamente, ¿no? Para estar, forma parte de la transparencia. Y bueno, se anota pues en el cuaderno de registros este aporte. Pues ese día se había decidido compartir una torta porque era el cumpleaños de la hermana María y se hizo este gasto de 30.000 pesos. Luego también hubo un hermano, que en este caso se llama fulano de tal, que él realizó el aporte que el Consejo Regional solicita pues para cubrir sus gastos de 20.000 pesos. Entonces este hermano hizo su aporte correspondiente a 20.000 pesos. Y pues lo hemos anotado en el cuaderno de registro, eh, que pues en este caso está sugerido en este cuaderno que sea con nombre y apellido, ¿no? Que se conozca cuál fue el hermano que ya hizo su aporte para la región, pero la fraternidad está abierta a decidir si esto es público o no. Hay fraternidades que simplemente hacen del conocimiento de sus hermanos cuál es el monto por el cual tenemos que cumplir con la región y con nación, con los consejos regional y nacional, y forma parte de esta contribución anónima que se recoge en las reuniones. Pero si queremos llevar, si la fraternidad decide, pues llevar un control
eh, con nombre y apellido de cuáles son los hermanos que aportan, pues también se puede hacer de esta manera. Eh, Aquí tenemos un ejemplo de gasto que la fraternidad decidió que le iba a hacer una donación de unos insumos de limpieza a la parroquia y pues se realizó ese gasto de 35.000 pesos. Luego, pues en el transcurso del resto del mes, hay un hermano que hizo pues otro aporte y concluye el saldo de ese mes con 85.000 pesos. Luego tenemos pues el cuaderno de recibos y facturas, que básicamente lo que va es a demostrar que esto que tenemos anotado en el cuaderno de registros es lo que efectivamente ha sucedido. Y bueno, básicamente es tomando las facturas o los recibos de estos gastos que hemos elaborado, anotando pues su fecha de cuándo se realizó el gasto y anotando pues el concepto a lo que se refiere, que tiene que coincidir pues el cuaderno de registro. En este caso, la compra de la merienda del cumpleaños de la hermana María y la donación de los insumos de limpieza a la parroquia. Aquí sugerimos una alternativa de cuaderno, porque si la fraternidad así lo decidiera, llevar un registro pues más detallado de los aportes al Consejo Regional, Consejo Nacional, podría entregarle al hermano un recibo, ¿no? Estos especies de talonarios donde se le entrega al hermano que ha hecho su contribución, en este caso fulano de tal, la contribución que ha hecho a región. Entonces, por lo tanto, este pedacito de talón, que es lo que le queda al tesorero, pues lo coloca también engomado en el cuaderno, que ya no sería nada más de facturas y gastos, sino sería de ingresos y gastos. Bien, avanzamos a ver qué más nos dicen los estatutos nacionales. En el artículo 54 nos dice: el tesorero de cada fraternidad elaborará anualmente un presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia siguiente, el cual será aprobado por el capítulo local o asamblea en las demás instancias. Dicho presupuesto servirá de guía para los informes que prepare el tesorero, como así también como base para fijar los aportes establecidos en el artículo 49.1 del presente estatuto. Bueno, esto de los presupuestos, eh, sabemos, hemos tenido la experiencia cómo el Consejo Nacional presenta su presupuesto, cómo el Consejo Regional presenta su presupuesto, que es la base para el cálculo de este aporte que es solicitado para los hermanos. En el caso de las fraternidades locales, de nuestra región, que no manejamos grandes sumas de dinero, pues, pues nada, esto es un presupuesto, yo diría que se resume en un plan de lo que se va a hacer eventualmente con los dineros que se logren dentro de la fraternidad. Y esto es algo pues que se conversa dentro del consejo y dentro de la fraternidad. Dice los aportes establecidos en el artículo 49.1 del presente estatuto. El artículo 49.1 se refiere a las fraternidades que tienen personería jurídica y por lo tanto, y las que tienen patrimonio, ¿no? Que pues ya el servicio de tesorería se hace un poquito más complejo porque pues tiene que cumplir con otra serie pues, de leyes, incluso civiles, ¿no? Entonces, a eso se refiere el artículo 49, pero ese artículo no lo vamos a pues explicar acá por esto que decimos, entendiendo que en nuestras fraternidades, en nuestra región, Cava La Plata, ninguna presenta personería jurídica ni pues grandes patrimonios. Entonces sigo para la segunda parte que dice que el tesorero tiene que presentar periódicamente a los hermanos un informe. Bien, ¿qué sería este informe? ¿Cómo lo podemos presentar? Entonces, aquí una idea basada en el mismo mes ejemplo de septiembre que estábamos manejando anteriormente. Entonces, esto sería una especie de informe que no se tiene que entregar físicamente a los hermanos, basta con leerlo en la reunión de fraternidad, pues diciendo pues esto que aquí escribimos. En el mes de agosto concluimos con un saldo de 100.000 pesos. Y lo que sucedió en el mes de septiembre es que según los aportes recibidos,
tuvimos un total de ingresos de 50.000 pesos, que vienen de los aportes voluntarios de los hermanos y de un hermano que hizo su aporte para el Consejo Regional. También tuvimos un total de gastos de 65.000 pesos que fueron producto de la merienda que realizamos por el cumpleaños de la hermana María y la donación que realizamos a la parroquia. Conclusión, tenemos actualmente un saldo de 85.000 pesos. Eso sería lo que el tesorero estuviera pues indicando en la reunión de fraternidad. Pendiente que de aclarar que de estos 85.000 pesos no están totalmente disponibles, porque de los 85.000 pesos el tesorero tiene que tener el cuidado de tener reservado, en este caso, ejemplo, 40.000 pesos pues de aportes que ya ha recibido para el pago, para la aportación que se hace al Consejo Regional. Bien, ¿y qué pasa al final del trienio? Cuando se han cumplido estos 3 años de servicio por parte del hermano tesorero, pues también sugerimos que se haga un informe. Esto es lo que llamamos un balance, ¿no? Un balance al final del trienio, que en este caso ejemplo pues el trienio termina el 30 de noviembre del 2025. Aquí merece un poco más de labor por parte del hermano, porque la idea es que él vaya sumando en el total de todo el trienio cuál fue el total de ingresos y el total del gasto, según discriminado por las diferentes pues, partidas de gasto, qué fue lo que sucedió con el dinero. Entonces, pues aquí en este ejemplo, el hermano tesorero ha sumado que el aporte que se ha recibido de los hermanos fue 1.500.000 pesos, que colocaron un plazo fijo y por lo tanto se obtuvieron unos intereses, que se hicieron esta cantidad de gastos de cumpleaños, de donación de parroquia, los aportes diferentes que se pagaron a los consejos, ¿no? Y hubo un total de gastos de 1.080.000 que sumado al saldo inicial, al inicio del trienio, tenemos un saldo final de 85.000. Esto es un poco, diríamos, tricky llegar a estos números y ¿cómo lo sugerimos que se haga? Esto es lo que en contabilidad llamamos un libro mayor, ¿no? Donde cada cuenta, digamos, cada concepto tanto de ingresos como de gastos, vamos anotando lo que va sucediendo a medida que avanza el tiempo. Y así nos es más fácil al final totalizar pues cada partida de gasto y cada partida de ingresos, cuál ha sido la total aportación que hay, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de anotación de los ingresos. Vamos anotando por fecha, pues el monto que hemos recibido en cada fecha hasta llegar al total del trienio, que en este caso es 1.500.000. Y lo mismo con cada gasto. En este caso, donación de parroquia, pues anotamos por fecha el monto que hemos estado gastando en eso hasta llegar a nuestro total. Lo que nosotros valoramos como Consejo Regional de esta balance del trienio, vuelvo para atrás, es que primero que mientras más transparentes seamos en el manejo del dinero, más vamos a conseguir que los hermanos aporten, ¿no? Porque le van a ver pues un rédito a lo que se está haciendo con el dinero. Además, nos ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, en este caso, podemos aquí decidir que estamos gastando demasiado dinero en fotocopias, ¿no? Que deberíamos buscar otro mecanismo para gastar menos dinero, por ahí usar los celulares, buscar la manera de rebajar este monto. Porque, por ejemplo, si lo comparamos con la donación que hemos hecho a la parroquia, que es el dinero, el lugar donde nos reunimos, pues la diferencia entre fotocopia y donación de parroquias es inmensa. ¿Sí? Lo mismo podemos decir, por ejemplo, de los cumpleaños. Oye, a lo mejor tenemos que, pues, disminuir un poco nuestros gastos en tortas y en celebraciones y pensar más, pues, en poder hacer algún otro tipo de donación. Entonces, para esto es que es bueno este balance, para ver qué hemos hecho y cómo mejorarlo. Bien, seguimos avanzando un poquito más.
lo que nos dice el artículo 51 en nuestros estatutos nacionales. Habla sobre los aportes a la fraternidad regional y nacional. Y dice, los responsables de aportar a las fraternidades regionales, nacional e internacional, para que los consejos respectivos puedan cumplir el servicio que le hemos encomendado, son las fraternidades locales. Es decir, los responsables de aportar son las fraternidades locales, no cada hermano en particular, ¿sí? No cada hermano, es la fraternidad en su conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Que si un hermano no puede aportar pues, por alguna razón, por alguna pues, necesidad de que este hermano no pueda aportar, la fraternidad es la responsable de aportar en su nombre, ¿sí? Y esto debe ser transparente totalmente para los consejos regionales. Si la fraternidad tiene una cantidad de hermanos por las cuales debe aportar, la fraternidad aporta y debe buscar los mecanismos para lograr hacerlo, ¿no? Y como ya dijimos antes, el aporte que cada hermano hace puede ser anónimo o no. eh, pues esto, ¿no? En conclusión, la fraternidad es la responsable y no cada hermano en particular. Avanzamos un poco más. Los aportes estarán calculados a partir del número de hermanos activos y admitidos, según el censo presentado en cada asamblea, sobre los cuales deberán realizarse los aportes del próximo año, con las excepciones del fallecimiento o paso a pasividad desde la asamblea hasta el comienzo del año siguiente. Bueno, esto no es más que cómo vamos a calcular ese aporte que vamos a hacer a los consejos regional y nacional. ¿Cómo se calcula? Se calcula en base a los hermanos activos y admitidos. Es decir, cuando viene un hermano nuevo a la fraternidad, que está pues empezando, que quiere saber pues un poco más y está en este discernimiento, no vamos a de una vez, mira, su aporte son 20.000 a región, son 30.000 a nacional. No, nada de eso. Este hermano pues hará eventualmente los aportes voluntarios que tenga bien hacer o no en las reuniones de fraternidad, pero no está comprometido, la fraternidad no está comprometida a pagar en su nombre estos aportes pues, a región y nacional, porque se trata de un hermano que no ha sido admitido, un hermano activo y admitido. Y bueno, hay que definir también qué significa un hermano activo, ¿sí? Entonces, bueno, si un hermano que no va a las reuniones, que eso pues es más complicado definir qué es un hermano activo, pero eso es pues, lo que sanamente cada consejo debe, debe depurar. ¿Qué más dice? Dice que los aportes se aprobarán en asamblea de acuerdo a un presupuesto presentado por el consejo respectivo. Bueno, esto es lo que dijimos. Los consejos regionales y nacionales presentan sus presupuestos para el cálculo, pues, de estos aportes. Muy bien. Volvemos al artículo 25, porque estamos hablando de aportes anónimos, de aporte al consejo, pero entonces nosotros como hermanos de manera personal nos tenemos que preguntar, ¿y cuánto aporto? ¿Cuánto yo debería aportar? Bueno, el artículo 25 nos dice para qué vamos a usar estos dineros. Dice que es para la vida de la fraternidad, ¿no? Dentro de la vida de la fraternidad debemos considerar, pues, se engloba los aportes que van a regional y nacional. También nos habla de obras de culto, apostolado y caridad, en ese orden. Entonces, aquí es una invitación a que cada hermano pues es el único en su conciencia que puede saber cómo y cuánto debe aportar. Con esta conciencia de que primero hay que cubrir la vida de la fraternidad, primero hay que cubrir las obras de culto y fíjense que de último está la caridad. Es decir, que para nosotros alcanzar como fraternidad, llegar a este punto de la caridad, ¿qué tenemos que hacer? Aportar más, aportar lo máximo que podamos. Y aquí vamos a recordar lo que nos dice nuestra regla en el artículo 11. Dice,
Los franciscanos seglares han de buscar en el desapego y en el uso una justa relación con los bienes terrenos, simplificando las propias exigencias materiales. Sean conscientes, en conformidad con el Evangelio, de ser administradores de los bienes recibidos en favor de los hijos de Dios. Esto no es más que una invitación constante a la conversión. Es pasar de esto es mío o esto es un don que debo administrar. ¿Mm? Los bienes deberían de tener un destino fraterno. Entonces, ¿qué uso le estoy dando yo a, pues a los dones y al dinero que tengo? ¿A quién beneficio con mis dones? ¿Qué lugar tienen los pobres dentro de mis decisiones? ¿Mm? La idea es que la administración se transforme en un servicio fraterno. De hecho, colocamos aquí en grande. La tesorería franciscana no administra dinero solamente, administra fraternidad, solidaridad y servicio a los pobres. Para cerrar, bueno, hemos estado hablando de aportes, de contribuciones anónimas, de lo que cada hermano da, pero también tenemos que pensar que esta no es la única vía, que podemos juntos, en fraternidad, buscar mecanismos para, pues, lograr donaciones, lograr otros recursos para, como dijimos antes, llegar a la caridad. Y bueno, aquí algunas sugerencias como las comunes que hemos manejado, como la Feria del Plato, las peñas, la venta de artesanía, algo como un café fraterno, ¿m? Y pues cualquier otra actividad que nos sirva para eh, recolectar fondos y llegar a la caridad. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a concluir este taller con una oración a San Francisco relacionada con el uso santo de los bienes materiales. Por eso le vamos a pedir a la hermana Elba que recite la oración final. Oración a San Francisco de Asís, pidiendo usar rectamente los bienes temporales. Francisco, ayudan a purificar los bienes económicos de su triste poder, de hacernos perder a Dios, de perder a nuestras almas, de perder la estima de nuestros conciudadanos. Mira, Francisco, nosotros no podemos desentendernos de la vida económica. Es fuente de nuestro pan y el de los demás. Es la vocación de nuestro pueblo, que va a la conquista de los bienes de la tierra, que son obra de Dios. Es la ley ineludible de nuestro mundo y de nuestra historia. ¿Es posible, Francisco, manejar los bienes de este mundo sin convertirnos en sus prisioneros o víctimas? ¿Es posible conciliar nuestra ansia de vida económica con el cuidado de la vida del espíritu y del amor? ¿Es posible una cierta amistad entre la señora economía y la señora pobreza? ¿O estamos inexorablemente condenados en razón de las terribles palabras de Cristo? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. También San Ambrosio nos había dicho aquellas palabras tremendas. Oh rico, tú no sabes cuán pobre eres, pero no las recordamos más y nunca las hemos comprendido bien. Y tú mismo, Francisco, nos has enseñado a tus hijos a trabajar, a mendigar y a hacer el bien. Esto es, a buscar y tratar estos bienes económicos de los cuales la vida humana no puede ser privada. Mas ante ti, Francisco, nosotros queremos tener un don de luz, aunque sea un relámpago, sobre la riqueza de la cual somos tan apasionados, que nos permita ver serenamente los dos grandes peligros que ella introduce en nuestras vidas, la avaricia y el egoísmo, para ante nosotros mismos recordarlos y denunciarlos. Es así, Francisco,
que tu pobreza se convierte en amiga y maestra. Es así que advierte a aquellos que nos ponen en los bienes económicos su máxima esperanza, a mirar hacia arriba, a desvincular su corazón del amor a las cosas terrenas, a saber considerar como buenas solo cuando son medios para subir por los caminos del espíritu, cuando son espejos para reflejar la belleza, la bondad, la providencia de Dios. Como tú, pobre, las has visto hasta el fin, cantándoles como libre poeta en el cántico de las criaturas. Enséñanos, ayúdanos a ser pobres, o sea, libres, desprendidos y señores en la búsqueda del uso de estas cosas terrenas, atrayentes y fugaces, para que permanezcamos humanos, hermanos y cristianos. Que así sea. Bueno, muchas gracias, Selva. Paz y bien a todos.